Hola, mi nombre es Kenji Kishi Leopo, soy compositor musical para cine y para escena en general, y hoy voy a hablar de mi trabajo Los Lobos, de la película por la que gané el Ariel a Mejor Música Original. La música para cine es, digamos, una de las partes que forman el alma de las películas, yo lo diría. Crea los universos emotivos, también dan información sobre los personajes y también pueden crear ritmo en la película. Entonces, cuando uno ve una película, no solo la ves, vaya, con la vista, como dice la palabra, sino que también la escuchas. Y la música muchas veces es esto que logra que puedas entrar a la historia, que puedas sentir el ritmo, que puedas sentir lo que sienten los personajes sin que necesariamente lo expliquen, que puedas también empatizar con un personaje o al contrario, que no te caiga bien un personaje. Entonces la música junto con todos los demás elementos de las películas, digamos que es este ingrediente, ¿no? Que ayuda al espectador a que sienta las películas. Para hacer la música de Los Lobos esta es una película que además es muy personal. Mi hermano Samuel Kishi es el director, pero además la historia de Los Lobos es una historia semiautobiográfica. Entonces, ahí verán que los dos niños que aparecen en la película son en cierta manera representaciones de mi hermano y de mí. Entonces, podría decir que esta película inició su proceso de manera vivencial. Cuando Samuel empieza a escribir el guión, generalmente trabajamos muy de la mano desde el inicio. A diferencia de otros procesos de películas, esto es, pues comienza desde una idea, ni siquiera hay un guión y me tiene la confianza y hemos construido una confianza para mostrarme las ideas, para que podamos hablar desde antes. Y eso antes inclusive de que haya un guión, en el caso de Los Lobos así fue, yo ya puedo ir imaginando, digamos, el universo musical, qué música tendría estos personajes. Y en particular Los Lobos, pues tiene una cosa que, que se relaciona con la nostalgia, porque bueno, pues al ser una historia que viví cuando tenía muy pocos años, entre los 3 y los 5 años de edad, como que trataba de evocar ese lugar del recuerdo. Entonces la banda sonora en cierta manera es nostálgica, pero tiene también un dejo como, podríamos decir, infantil en cierta manera, un poquito lúdico. Hay ciertas partes donde son como más lúdicas, sobre todo aquellas en las que ya verán que hay secuencias animadas y me interesaba mucho como que quisiéramos adentrarnos a la mente de estos niños, cómo escuchan las cosas y también jugar con esta idea de, bueno, la palabra infantil luego está como mal usada en el sentido de que puede ser como algo infantil es menos y a mí me parece que no, es un universo que es más vasto, más interesante y en cierta manera con la música quise acceder a ese universo a través de los recuerdos, pero a través de pensar cómo pensarían estos niños y cómo imaginarían eh, estos sonidos en su imaginación. Creo que uno de los elementos que utilicé para la película que está a lo largo de ciertas escenas, yo creo que más que una escena en específico, me gustaría que escucharan ciertos instrumentos y yo les diría que pusieran atención, por ejemplo, a la armónica. Para mí la armónica, todas las veces que aparece en la película, implica un viaje o un descubrimiento. Entonces, cuando escuchen una armónica, van a ver que los personajes están descubriendo algo, viajando ya sea físicamente. De hecho, la primera escena comienza con ese sonido de la armónica moviéndose o descubriendo algo. Hay una escena en particular donde el protagonista sale del departamento por primera vez y descubre su entorno y ahí está, aparece la armónica. Hay otra donde descubre el barrio a través de la fiesta de Halloween mezclada con las tradiciones mexicanas y ahí está la armónica y descubre algo también muy particular sobre la relación con su papá.
Son como estos pequeños elementos que ayudan a generar señales en toda la historia, ¿no? Que nos van indicando y van acompañando lo que sienten y lo que piensan los personajes. Entonces, eso sería. Y la otra es una escena muy curiosa que ojalá pudieran poner atención. Hay una canción que aparece con los personajes chinos en su departamento un par de veces. Esa canción, de hecho, la hice yo y está en chino mandarín. Fue una canción que yo no hablo chino mandarín ni nada, pero fue una canción que está basada en un poema del siglo XIX y creo que siempre le pido a la gente así como que ponga atención a eso porque es como nunca había hecho una canción en chino y es una canción que juega dentro del universo de los personajes, pero es una secuencia muy larga como de rock and roll chino de los años 60. Pues me gustaría que disfruten la película y al ratito nos vemos para seguir hablando de la música de los lobos. ¿Qué les pareció? Eh, ¿Vieron los detalles? ¿Escucharon los detalles que les comenté? La armónica por ahí viajando junto con los personajes, la canción en chino mandarín. Y bueno, en este trabajo de la música para cine me gustaría, hay muchas películas a las cuales poner atención, pero hay algunos documentales que hablan justamente de la labor de los músicos para cine. En concreto, hay dos personajes que admiro mucho, que bueno, que ya son un clásico de la música para cine. El documental sobre la vida de Ennio Morricone, que falleció ya hace algunos años, y es un documental que lo pone a él como personaje y no solo sigue su trayectoria, sino también sus ideas y si pueden complementarlo con el libro de memorias de Ennio Morricone que se llama En busca de aquel sonido, es una experiencia completa para entender la mente del compositor, pero también cómo se piensa el universo sonoro, no solo en las bandas sonoras. Y el otro documental es sobre el trabajo de John Williams, que es también un documental donde nos adentramos a toda la carrera de él y digamos como los puntos más álgidos. Evidentemente se habla de Star Wars, se habla de E.T., de Indiana Jones, y podemos ver a un Williams que ya muy mayor, cómo sigue produciendo y generando música para película todavía interesante, sigue ganando premios. Entonces serían dos recomendaciones para adentrarse a este mundo de la música para cine. Muchas gracias por su atención, espero que nos veamos y nos escuchemos pronto y los invito a seguir el ciclo de Voces del Cine Mexicano.